pasar al último tema. El otro tema de la tiroides, ya revisan si tiene o piernas o dominan. Mañana creo que tiene cosas de hacer. Piernas o dominan. Igual yo les diría que cómo estará. Yo lo voy a pasar eso mañana, ¿no? Ningún problema. Vayan poniendo, chicos, Entonces, en la parte de hipófisis es importante ver que hay varios problemas o varios trastornos. Les vamos a hablar de esta agenda. De acá, para hacerlo más práctico, yo he encontrado el punto número 5, que no va a ir parte de trastorno gonadal. Entonces, en generalidades, como todos sabemos, el hipotálamo de la hipófisis es una estructura neurológica. En el examen no va a venir esto, ¿no? Solamente es algo recordatorio. El hipotálamo tiene núcleos y la hipófisis tiene una anterior y posterior, tiene un tallo hipofisiario. Pero es importante recordar que tiene áreas. Esto tampoco se va a apuntar en el examen, ¿no? Porque eso no es motivo acá de neurología. Pero sí se puede apuntar eso, ¿no? Las áreas, ¿cuál es su función? Por ejemplo, el núcleo periventricular produce una hormona, que es la GnRH. ¿Qué hace la GnRH? Bueno, por eso pueden pedir la luz. ¿Qué hace la GnRH, muchachos? La GnRH hipotalámica a nivel de la hipófisis va a producir la FSH, que en la mujer produce los estrógenos, y la LH y la testosterona en el testículo, en las células de Leydig. Esa es la función de la GnRH en el núcleo periventricular, producir la GnRH, que en nivel de la hipófisis produce FSH, y en el ovario, en las células de la granulosa produce estrógenos, y en las células de Leydig produce testosterona. Ahora, otra área como la área de la función sexual y el sueño, la área preóptica, la subpreóptica, el apetito, la temperatura, y la porción tuberal, que es el centro del hambre. El centro del hambre, que ahorita estamos viendo mucho con la obesidad, y las neuronas Kiss, que son las neuronas que despiertan la pubertad. Entonces, acá hay núcleos hipotalámicos y funciones que se podría preguntar de esto, ¿no? Y las células pituitarias. Bueno, las células pituitarias, las STH, que hemos dicho la vez pasada, que están en la porción central, ¿no? ¿Y aquí te puedes apagar la luz? Apaga la luz. ¿Por qué están en la porción central? Porque producen el cortisol. Y el cortisol es la hormona de la vida. Sin cortisol estuviéramos tensos, adinámicos, cansados, ¿no? Entonces, por eso está en la porción central, por eso la protege, ¿no? Arriba está la TSH y a lo que está la hormona de crecimiento. Las células acidófilas son las somatotropas y lactotropas. Somatotropas de la hormona de crecimiento y lactotropas de la hormona de prolactina. Tinotropa de la tiroides, corticotropa de la ACTH y gonadotropa de la LH-FSH. Ya hemos visto de los ejes, ¿no? Que hay que pedir eje gonadal, LH-FSH, testosterona es varón, LH-FSH estradiol es mujer. Y prolactina, digamos, pacientes que están. Las funciones de las hormonas hipofisiales. ¿Y qué son las hormonas? Las hormonas son moléculas. Estas moléculas que van a llevar información, van a comunicar célula con célula. Y esas hormonas actúan a distancia, se llaman, o tienen su efecto endocrino. Se actúan al costado, como están ustedes, paracrino. Y esa es la misma célula autocrino. Y esto va a pedir una pregunta del examen. ¿Ya? Nosotros tenemos que ver los exámenes, no podemos dejar. Por eso que en estos exámenes hay varios compañeros que tienen 18 en el práctico. Está bien. Yo les he puesto 18. Está bien. Como hay una compañera o compañero que tiene 1. Bueno, entonces, ¿qué va a venir en el examen? Las glicoproteicas, LH, FSH, TSH. Péptidas, ¿cuáles son las peptídicas? ¿Cuáles son las esteroideas? ¿Cuáles son las amigas? ¿No? Qué importante, chicos, que lean o que tengan su memoria, porque a veces que medicina hay un montón de cosas por saber, ¿no? Pues hay que ir tratando de memorizar, ¿no? ¿Por qué es importante saber esto, no? Porque las que son esteroideas, chicos, no necesitan de nada. Porque las que son esteroideas van directo. Ábrele por ahí. Las que son esteroideas, chicos, van directo al núcleo. ¿Por qué? Porque la membrana celular, como he dicho, que es una membrana lipídica, o sea, es una membrana de grasa. Y las esteroides son grasas.
rápidamente ingresan el núcleo. En cambio, las glicoproteicas y las polipeptídicas se quedan en el canal cerebral y necesitan un transportador, ¿no? Y hemos visto de ley, hipotálamo y hipófisis, ahora lo diario. Eso va a tener dos feedback, un feedback positivo y negativo. Prende la luz. Por ejemplo, el feedback negativo, baja la T4 libre, por feedback negativo tienen que aumentar la TRH. La TRH es hipotalámica y la TSH es oficial, ¿no? Ese es el feedback negativo, que es lo más frecuente. Entonces, este es el órgano diana. Esta es la hipófisis. Este es el hipotálamo. Este es lo normal. Ahora, esto es lo más común, el feedback negativo. El otro es el feedback positivo. Si a nosotros se nos aumenta la glucosa en sangre, ¿qué va a pasar? Como por feedback positivo, tiene que aumentarnos la insulina. Si no, nos va a dar como diabético. Entonces, ¿quién aumenta con la insulina? Aumenta el péptido C. Aumenta la insulina, aumenta el péptido C. Ahora, y al aumentar la glucosa, va a tener que disminuir unas hormonas que son el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento, ¿no? Que son las hormonas contrarias y que se contraponen al efecto de la insulina, ¿no? Entonces es importante saber eso. Acá vemos que la glucosa cumple un feedback positivo al aumentar la insulina cuando esta aumenta, y a feedback negativo cuando baja el glucagón, baja el cortisol y baja la hormona de crecimiento, ¿no? Esa es la igualita, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, muchachos, si bajara el cortisol? Si el cortisol baja, por compensación tiene que subir la CRH y eso va a aumentar la ACTH, ¿no? Para cumplir los feedback. Muy bien. Entonces esos son los famosos feedback, el negativo y el positivo. Ahora van a estar nuevamente. Entonces debemos conversar con sus compañeros de que por ahí estamos pasando lista, ¿no? Pongan su nombre. ¿Dónde está la lista? Por ahí. Pongan su DNI y sus firmas. Entonces hemos dicho que los órganos endocrinos se evalúan, ¿no? Si es la hipófisis, se hace una resonancia magnética. Si es la tiroides, se evalúa una ecografía de la tiroides. Si queremos evaluar los testículos de mi amigo, una ecografía testicular. Si queremos evaluar las ovarios de mi amiga, una ecografía pélvica. Si queremos evaluar la glándula adrenal, con una tomografía. Si queremos evaluar, por ejemplo, el timo, que también es un órgano endocrino, con una tomografía. Entonces, cada órgano tiene un diagnóstico de imagen. Por ejemplo, ¿no? El páncreas se evalúa con una tomografía, es lo más primordial. Entonces, esta figurita es bien interesante, ¿no? Esto nos acaba de este colega que nos evalúa, ¿no? Acá está la silla turca, la de la hipófisis, el lóbulo posterior, acá está el quiasma óptico y esta es la hipofisiólica, y acá está el hipotálamo, otra es el ventrículo. Esto ya más o menos ustedes lo manejan, ¿no? Generalmente los tumores de hipófisis, cuando se plantan acá, van hacia arriba o van hacia los costados. Hacia arriba está el quiasma óptico y hacia los costados está el seno cavernoso. ¿Ya? El seno cavernoso. Entonces, esas son imágenes de hipófisis normales en un corte sagital. Sin contraste y con contraste. ¿Cuál es la diferencia acá? Con contraste, por acá van a ver pequeños vasos sanguíneos y van a ver que toda la hipófisis, que es esta, va a captar todo el contraste. La hipófisis viene a ser como una paltita o una fruta que tiene su tallo que está pegado hacia el cerebro, y acá está la parte de la fruta, como se dice. Sin contraste y con contraste, pero si se dan cuenta, acá marca una señal.
Eso es una señal hiperintensa. Entonces, en resonancia se habla de señales hiperintensas. Esa señal hiperintensa, esa señal hiperintensa es de la hormona antidiurética. ¿Qué es la vasopresina? ¿Cuál es la hormona antidiurética? La vasopresina. Por lo tanto, si viene una pregunta del examen, paciente que tiene poliguria, polidixia, ¿no? Y además se le hace una resonancia magnética y no encuentra la señal hiperintensa que tiene, diabetes insípida. Miren, este es otro corte, el corte coronal. Sin contraste y con contraste. Miren cómo capta la neurohipófisis. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver este de acá es el tallo hipofisiario y el de acá es el quiasma óptico. ¿Por qué es importante el quiasma óptico? Porque cuando el tumor está acá y crece hacia arriba, le va a originar al paciente hemianopsis. ¿Qué es la hemianopsis? Que el paciente no ve de los costados. O sea, te ve de frente, pero no ve acá y acá. Y en esa estructura, cuando el tumor va a aparecer en los costados, es el seno cavernoso. Ahí van a encontrar al tercer par craneal, al cuarto par craneal, al quinto par craneal y al sexto par craneal. Por lo tanto, ustedes van a encontrar pacientes que tienen tumores de hipófisis que vienen con 2 y 4 grados. Se le cae el párpado. O pacientes que tienen diplopia, saben doble. Entonces, no solamente esos pacientes es por problemas de infarto cerebral o aneurisma, ¿no? Entonces van a ver secuencias de unos sagital, de los coronarios, de spin, y eso van a evaluar, ¿no? Para ver también lesiones intracelares y extracelares. Entonces, acá detalla el quiasma, el tallo hipofisiario, la neurohipófisis. Este es el hipotálamo. Acá también lo detalla, este es el quiasma óptico, este es el hipófisis. Esta es una secuencia en T1 y esta es la T2. La T2 saben ustedes que porque el líquido cefalorraquídeo es blanco, ¿no? No, líquido cefalorraquídeo es blanco. Si se dan cuenta que el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales es negro o gris, o perdón, hipointenso, y acá es hiperintenso. El tallo hipofisiario, acá no se ve porque es blanco o hiperintenso. Entonces, los tumores que son de tipo Cushing que hemos hablado la semana pasada son tumores pequeños, que se les llama picoadenomas, menos de 5 milímetros. Esos tumores pequeños se hacen tumores de imágenes retrasadas. En cambio, para ver exploración de la silla turca en la parte posterior y ver si se almacena o no la vasopresina, se hace una resonancia con una secuencia de saturación de grasa. Es importante ver eso. Y hay que ver también que el lóbulo anterior de la hipófisis va cambiando de acuerdo a la edad. Cuando recién nacemos en un lactante es más convexo. Miren, y se vuelve así, todo se pinta en un lactante. Es un lactante de 5 días y este de 12 días. Cuando ya va creciendo se va a diferenciando, ¿no? A de la hipófisis y de la hipófisis posterior. Porque si se dan cuenta acá no se puede diferenciar cuando recién nace. ¿Y por qué es importante diferenciar? Porque ahí vamos a encontrar la vasopresina. Ya cuando llegamos a la prepubertad, antes de los 8 años en niños, 9 años en niños, la hipófisis mide hasta 6 milímetros y se va a ver así, como plano. Pero una vez que llega a la pubertad, ya empieza a crecer y se vuelve más convexo. Esta convexidad que se es por la NRH y FSH. Crecen más las hormonas hipofisiales. Miren cómo se dan cuenta que es más convexo y es más grande. También hay que ver el tallo hipofisiario. El tallo hipofisiario, ¿por qué es importante? Porque transportan las hormonas del hipotálamo a la hipófisis. ¿Qué hormonas? La oxitocina, la antidiurética. Cuando el tallo hipofisiario se engruesa o se dobla o se secciona, ¿qué vamos a tener? Diabetes insípida. Entonces hay pacientes que tienen tuberculosis y le afecta el tallo hipofisiario, o que tienen hipofisitis, o de repente estás manejando tu moto lineal, frene de golpe, ese golpe ida y vuelta de tu cerebro puede seccionar el tallo hipofisiario y te puede dar una diabetes insípida. ¿Ya, muchachos? Y el lóbulo posterior, ¿por qué? Porque ahí almacena la hormona antidiurética, se ve en consecuencia de saturación de grasas, ¿no? Y hemos visto que cuando está la señal hiperintensa, habla de que es un estado normal del lóbulo posterior. Entonces el lóbulo posterior, ¿cómo se ve? Se ve acá, ¿no? Aquí se ve clarito. Se ve clarito. Y el seno cavernoso, ¿por qué no está el seno cavernoso? Porque se asocian las complicaciones, ¿no? Porque hay zonas arterias. Miren, esta estructura bien bonita.
la hipófisis, acá está la arteria carótida interna y acá están los pares craneales. Entonces, para los pacientes que tienen tumores de hipófisis pueden tener eso, ¿no? Pueden tener diplopia, traumoparesia, ¿no? Fotosis palpebral. Hay que tener cuidado con eso. Y acá también está esto del seno esfenoidal. Los pacientes que operan tumores de hipófisis, rompes el seno esfenoidal y llegas al tumor acá. Y al tumor lo cuchareas. ¿Ya? Entonces, esos son los dibujos interesantes donde se ven los pares craneales. Ahora, cuando se evalúa un tumor, cuando se evalúa, chicos, un tumor y dicen qué tan grande, o sea, qué tan severo es, se utiliza una clasificación que se llama CAS-NOC. La clasificación, chicos, CAS-NOC es que el tumor que está acá va invadiendo más cerca a la arteria carótida interna. Y cuando el tumor invade, o sea, abraza la carótida interna, el tumor es irresecable, o sea, ya no se puede operar. ¿Qué significa? Que el paciente ya no se cura. ¿Ya? Entonces, mira, acá se ve clarito ya el que es más óptico, acá están las senos esfenoidales. Entonces, es por eso, ¿no? Está el nervio locomotor, acá están las figuritas. ¿Dónde están los pares craneales? Acá están las figuritas. Y acá se ve más clarito. Entonces, de las patologías pituitarias vamos a encontrar patologías de exceso de función y con déficit de función. Acá vamos a hablar de acromegalia y prolactinoma. La semana pasada hablamos de Cushing. SICA no está en su sílabo, no vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de diabetes insípida. La semana pasada también se habló de insuficiencia adrenal. Entonces, esas tres patologías no se va a hablar. Por lo tanto, en el examen va a ir acromegalia, prolactinoma, Cushing, diabetes insípida y insuficiencia adrenal. Cuando faltan dos de estas hormonas, porque es la hormona de crecimiento, es de las esteroides sexuales, el cortisol y la hormona antidiurética, cuando faltan dos de estas cuatro, se llama hipopituitarismo. Entonces, ¿qué es el hipopituitarismo? La falta de dos o más hormonas pituitarias. Entonces, si te falta el cortisol y la el cortisol y la T4 libre, tienes hipopituitarismo. Si te falta el cortisol y la hormona de crecimiento, hipopituitarismo. Si te falta solamente el cortisol, tienes insuficiencia adrenal secundaria solamente. Si te falta la hormona tiroidea, tienes hipotiroidismo secundario. Si te falta la DH, diabetes insípida. Si te faltan dos, ya se llama hipopituitarismo. Entonces, pregunta de examen: ¿cuál es el tumor hipofisial más frecuente? Es no funcional. ¿Ya? El no funcional. ¿Qué es el que no funciona? ¿Y cuál es el de los funcionantes más frecuente? Prolactinoma. ¿Ya? Entonces, este es un caso de un paciente de hospital regional que es no funcionante. Miren el tumor, miren. Empieza acá y acaba hasta acá. Como si fuera toda la protuberancia. Sabemos que este es el mesencéfalo, la protuberancia y el humo raquídeo. Este es el cerebelo. Miren. Esta es la protuberancia del paciente. Miren el tumor. Miren este corte de acá. Y el tumor se aprecia acá. Ahí está nuestro tumor. Es un tumor no funcionante. Esos tumores no funcionantes significa que no produce cortisol, no produce TSH, no produce hormona de crecimiento, no produce nada. ¿Ya? Pero de los funcionantes, ¿cuál es el que más frecuente es? El prolactinoma. ¿Ya? Preguntas en nada, sobre el resultado médico. Entonces vamos a hablar sobre esto, sobre la acromegalia, ¿no? El Schweppes es el característico de la acromegalia, que tienen ahí grande, boca grande, dientes separados, ¿no? Estas grandes. Pero la acromegalia es un proceso, es un problema que se originó que se describió por un médico francés ya en el año 1886. Es un problema que trae muchas comorbilidades, disminuye tu calidad de vida. Es una enfermedad crónica que se caracteriza porque crecen las manos, hay comorbilidades metabólicas, hay mortalidad prematura y te desfigura, ¿no? Como Schweppes. Entonces, acá el paciente principal síntoma son las artritis con el dolor de cabeza. ¿Ya? Pregunta examen: ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Dolor de cabeza y artritis. Y entonces al paciente le va a dar desconfiguración, ¿no? Va a ir creciendo lento. Generalmente, para que tú diagnostiques una acromegalia, el paciente ya ha pasado 10 años antes. A diferencia de la diabetes, ¿no? La diabetes se puede diagnosticar 6 meses o un año antes, ¿no? ¿Qué receptores tienen que ver con la hormona de crecimiento? El tipo 2, generalmente. Y la CTH tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué hablamos de comorbilidades metabólicas? Porque la acromegalia que te genera diabetes, hipertensión, apnea del sueño, hipertensión pulmonar, hipertrofia miocárdica. Y te genera también comorbilidades múltiples, te genera nódulos en la tiroides.
pólipos en el colon, que te pueden dar cáncer de colon. ¿Qué frecuencia es? 4 casos por millón. ¿Y qué edad es más frecuente? Entre los 25 a 40 años. Y afecta a hombres y mujeres por igual. ¿Cuál es la manifestación principal? Las articulares. Pregunta de examen. Y esta es la mortalidad, chicos. Nosotros nos vamos a morir así en el verde. Pero si tienes acromegalia, pasas al rojo. Si tienes diabetes, pasas al azul. Si tienes acromegalia más problema cardíaco, amarillo. O sea, se corta tu vida como 15 años, 15 años. Entonces, ¿cuál es la principal causa de mortalidad de la acromegalia? Pregunta de examen. Cardiovascular. Y la principal causa de mortalidad en el Cushing, tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿cuál es la causa de la acromegalia? La más frecuente, pregunta de examen, dice que tenga un tumor primario que produzca hormonas de crecimiento. Pero hay tumores mixtos que producen hormonas de crecimiento de prolactina. Hay cosas ectópicas que producen linfoma o tumor concreto. Y eso se le va a preguntar a un grupo, a un examen A, neoplasia nefrina múltiple, tipo 1. ¿Qué es la neoplasia nefrina múltiple? Los tumores de órganos endocrinos se van agrupando en neoplasias. Así como hemos dicho la semana pasada, que los problemas autoinmunes se van agrupando, se llaman pluriglandulares. Acá se llaman neoplasias endocrinas múltiples, tipo 1 y tipo 2. A un examen le va a tocar el tipo 1 y a un examen le va a tocar el tipo 2. ¿Qué enfermedades engloban? El hiperparatiroidismo, el tumor pancreático y el adenoma de hipófisis, que puede ser acromegalia o prolactinoma. La acromegalia familiar, carne, vacún Álvarez, de verdad que no debe venir. ¿Ya? Necesitamos ayudar. Miren la cara de esta señora y miren cómo cambia, ¿no? Por el exceso de hormona de crecimiento. Miren sus dientes acá, ¿no? Este es mi mano y este es mano del paso de la acromegalia. ¿Cómo es más grande? ¿Conocen este personaje? José Margarito no tuvo acromegalia, él tuvo gigantismo. Gigantismo es el exceso de hormona de crecimiento que se da antes que empiece el cierre de los cartílagos articulares de crecimiento. O sea, más o menos en la pubertad. Ya, porque una vez que se cierran los cartílagos de crecimiento, ya no crece, sin metástasis. ¿Cuáles son los síntomas de la acromegalia? Hiperhidrosis, cefalea, artritis, ¿no? Esa es la triada. Hiperhidrosis, cefalea, artritis. Puede darte la mujer, lo digo, cuando vea, pólipos, ¿no? Más o menos uno de cada 5 pacientes tiene cáncer de colon en la acromegalia. La mitad de los pacientes tienen óvulos tiroideos. Y hablábamos con sus compañeros que están llevando neurología, ¿no? Ustedes habrán visto síndrome de túnel de carpo. ¿Ha visto inflamación? Entonces la acromegalia te da síndrome de túnel de carpo. ¿Qué más te da síndrome de túnel de carpo? La diabetes, la tiroides, el hipotiroidismo, la diabetes no controlada, el embarazo, el hiperparatiroidismo y la acromegalia te da síndrome de túnel de carpo. Hambre del sueño, ¿no? Si tiene un gordito que tiene hambre del sueño, hay que descartar la acromegalia. Te da prediabetes y hipertensión. Miren, esto es una acromegalia activa, este paciente. Luego miren sus dientes, miren su nariz, miren su prognatismo, su oreja, miren sus pies. Miren sus dedos. El talón, ¿no? El talón, la grasa que tenemos en el talón, cómo aumenta, ¿no? En la acromegalia. Miren, esta es mi mano, su mano de en los pacientes que tienen acromegalia se dan cuenta porque el anillo no se entrega, el sombrero ya no se ingresa, el zapato va a cambiar de talla, ¿no? Y esta es la forma inactiva, ¿no? Ya el paciente, este es un paciente que ya le han dado su radioterapia, ha recibido su tratamiento y miren sus manos, miren cómo queda. Ya no regresa a la normalidad, a diferencia del Cushing. El Cushing demoraba 6 meses, un año. Miren sus dientes. Esa separación de los dientes, ¿saben cómo se llama? Miren cómo están los talones. Entonces, hemos visto acá, este estudio siempre yo lo presento porque tiene 3.000 pacientes con acromegalia. Y la acromegalia hemos visto que es un caso por cada millón, 4 casos por millón, 4 o 5 casos por millón, mira. Tienes 3.000 pacientes, este es el estudio más grande. Y es en Europa, se realizó en 3 años y vieron que la acromegalia era más frecuente en mujeres. Edad media 45 años. ¿Y cuántos se retrasaban? 10 años en las mujeres y 8 años en los varones. Y les preguntaban a los muchachos, si en Europa demoran 10 años en diagnosticar, acá en Chiclayo que no cierran una calle,
No la parchan, se aguantan un año más. Que están atrasados estamos, más todavía. Pero ¿por qué es esta clase? Porque para que ustedes se den cuenta, ¿no? Veamos, hay pacientes. ¿Cuáles son las características? Mira, igualito que el libro. Características dimórficas, extremidades agrandadas. Y acá me pregunta examen, en rojito. Los pacientes que tienen acromegalia a una edad mayor tienen un tumor más pequeño, menos invasor y tienen más posibilidades de curarse. Por lo tanto, si ustedes le dan acromegalia ya se jodieron, porque se va a dar un tumor más grande, más infección y más invasor. Y así tuve yo un paciente cusqueño que tenía acromegalia y el tumor era bien grande, 3 a 4 centímetros. El tumor le ocasionaba glucosa de 600, 800. Y le invadía el tumor jovencito, un joven de Cusco. Y también me tocó un paciente en Cajamarquino, en Liverpool, que tenía un tumor más pequeño, era de 70 años en Cajamarquino y la hormona de crecimiento ligeramente elevado. Se cumple. ¿Ya? ¿Qué comorbilidades tienen los pacientes? Tienen diabetes, hipertensión, nódulos tiroideos, apnea del sueño y tienen hipertrofia cardíaca, no tenían una cardiopatía por acromegalia. Lo es importante siempre la localización con acromegalia es que ecografía tiroidea para descartar nódulo palpable en el 50% de casos y colonoscopía para descartar nódulo tiroideo. Entonces, habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Si nosotros queremos diagnosticar diabetes, un diagnóstico de screening es pedir glucosa o examen de orina. En la acromegalia pregunta del examen de orina presentado, ¿cuál es el diagnóstico de screening? Pedirle IGF-1. Se pide IGF-1, no se pide hormona de crecimiento. Y mira ese doctor, ¿por qué no pide hormona de crecimiento? Fácil, porque la hormona de crecimiento en la sangre de nuestro cuerpo tiene un tiempo de vida media más corto y es pulsátil. Aquí llamamos pulsátil, significa que la hormona tiene pulsos, sube y baja. Puedes encontrarla acá. No es estable en el tiempo. En cambio, la IGF-1, su tiempo de vida media es de como de 3 a 5 días. Entonces es más fácil que sea más estable. Pregunta de examen, ¿a quién medimos IGF-1? A los que tienen características de acromegalia, tienen tumor hipoficiario, tienen diabetes descontrolada o tienen apnea del sueño, artritis, túnel del carpo o hiperhidrosis. Hiperhidrosis atípica, ¿no? Paciente que estudia bastante, ¿no? Ahora, niveles altos del IGF-1 hay que confirmarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el diagnóstico de insuficiencia adrenal, ¿qué pedimos? Cortisol. ¿Cómo lo confirmamos? Con el test de ACTH o el test de hipoglicemia insulínica. Acá, para la acromegalia, IGF-1. ¿Cómo lo confirmamos? Con la tolerancia a la glucosa. Entonces, en la acromegalia, pregunta el recetado médico, preguntan, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de acromegalia? Con tolerancia a la glucosa. Ahí prende la luz. ¿Quién prende la luz? Entonces, ¿qué significa la tolerancia a la glucosa? Que se le va a dar de beber agua con azúcar. En este caso, a los pacientes ya no se le va a medir glucosa, sino que se le va a medir hormona de crecimiento. Por lo tanto, al paciente le vamos a medir una hormona de crecimiento basal en ayunas, ¿ya? Basal en ayunas. Entonces, le mido la hormona de crecimiento al paciente y ese paciente tiene hormona de crecimiento, su resultado sale 4, por ejemplo, ¿no? Si todo un paciente que tiene acromegalia le das de beber agua con azúcar, lo normal es que no suprima. ¿Qué significa que no suprima? Que el valor salga menos de 1. Pero ¿qué es lo normal? Eso es lo normal en el acromegalia. Pero ¿qué es lo normal en nosotros, que no tenemos acromegalia? ¿Qué pasa cuando tomamos agua con azúcar? Se va a elevar la insulina. ¿Y qué va a disminuir? El glucagón, cortisol en la hormona de crecimiento. Por lo tanto, si nosotros hacen ese test de agua con azúcar, vamos a tener la glucosa alta y la GH baja. Pero el paciente que tiene acromegalia tiene un tumor que produce GH y que no cumple este feedback ni positivo ni negativo. Por lo tanto, si a un paciente con acromegalia tú le mides la hormona de crecimiento, su hormona de crecimiento va a salir 4. Le haces el test 2 horas post-test
normal, muchachos, es de que una persona como nosotros, si nos medimos la hormona de crecimiento, tal como el 4, 5, 6, nos den agua con azúcar. ¿Qué va a pasar con el agua con azúcar? Lo fisiológico, lo normal. Se sube la glucosa y va a bajar el glucagón, cortisol y la hormona de crecimiento. Pero en el paciente que tiene acromegalia no se cumple eso porque ya no tiene feedback, porque tiene un tumor. Entonces, un paciente que tiene acromegalia, por ejemplo, que tiene la hormona de crecimiento, sale 4, no 8. Pero le haces la tolerancia, le das el agua con el azúcar y ya no va a salir 4. Lo más probable es que salga más alto: 5, 6, 8, 10. No cumple. ¿Por qué? Porque ya no hay impacto, ya se perdió el impacto. Lo mismo hacíamos la acotación con sus compañeros con respecto al Cushing, ¿no? La semana pasada, ¿no? Hemos hecho que el Cushing. ¿Cuál es la prueba para el Cushing? Hacemos el test de supresión con dexametasona. Entonces, nosotros que somos normales, tenemos un cortisol de 10, por ejemplo, y tomamos 1 miligramo de dexametasona, a las 11 de la noche, y al día siguiente nuestro cortisol debe salir menos de 2 o 1.8, que dice la literatura. Pero el paciente que tiene síndrome de Cushing tiene un tumor que produce cortisol, que produce ACTH. Por lo tanto, ya no respeta el feedback y ya no va a salir 10, sino va a salir 12 o 13 o 14, o sea, va a salir más alto. Entonces, por lo tanto, tanto el Cushing como la acromegalia, el feedback ya se perdió. Y los valores de supresión ya no se suprimen, salen más altos que el valor basal. El valor basal es el valor que nosotros nos medimos en ayunas, cómo amanecemos. Ese es el valor basal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, en Cushing, el cortisol sale un valor 10. Como ese no respeta el feedback, el valor al día siguiente se va a sumar al dexametasona y sale más alto. Entonces, ¿ya? Entonces, hay que hacer más en la acromegalia, medimos la resonancia magnética para ver el tamaño del tumor, la extensión, y medimos la campimetría para ver el compromiso óptico. Entonces, ¿y cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento, chicos, es medir la IgG1 y la pH. Utilizar el mismo laboratorio. Para eso, el tratamiento es quirúrgico. Toda acromegalia, todo Cushing se opera. Pero como ustedes saben, el tratamiento médico es básicamente para el prolastinoma. ¿Cómo es la cirugía? La cirugía es una cirugía transfemoral. Miren, la rendición se refiere, chicos, a curación. La curación con la cirugía en pacientes con acromegalia llega hasta el 85%. Si el tumor es menor de 1 centímetro, o sea, es microadenoma. Si el tumor es mayor de 1 centímetro, se curan solamente 1 de cada 2 pacientes. O sea, 1 de cada 2 pacientes se va a curar si que el tumor es más de 1 centímetro. ¿Cuál es la cirugía? Es esta, ¿no? La cirugía transfemoral. Se ingresa el endoscopio por la vía nasal, se rompe el tabique nasal y se ingresa esta zona, ¿no? Más clarito, acá, ¿no? Acá es como vemos que ingresa, ¿no? Se rompe el seno esfenoidal y acá está como una palpita arriba, tanto sea por microscopio o por endoscopio. Y se va cuchareando el tumor. Lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Si fuera Cushing y lateraliza un solo lado del cateterismo, escucharía la mitad de la hipófisis del lado derecho o izquierdo según el resultado. Entonces, el tratamiento de primera línea es la cirugía transfemoral en la mayoría de los pacientes, ¿no? En eso no hay diferencia en que utilices el endoscopio o el microscopio. Acá ese término, acuérdense porque van a hablar de ese término más de oncología, en la cirugía de Burkitt. La cirugía de Burkitt de Baltimore significa que hay tumores que son tan graves que si tú le das tratamiento de inicio no responde. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos pacientes? Los operan una parte, le dan tratamiento médico y lo vuelven a operar. Eso significa que al sacar una parte del tumor lo vuelven más sensible. Entonces, porque son resistentes a la quimioterapia o al tratamiento médico. Entonces, operas una parte y lo vuelves a operar. Le das entre inserir y le das un tratamiento. Eso le llaman quimioterapia neoadjuvante. Entonces, el seguimiento del Cushing, que habíamos dicho la semana pasada, que el Cushing se sigue al día siguiente, ¿no? Pero la acromegalia es 12 semanas. O sea, tienes que esperar 3 meses para ver si se curó o no se curó ese paciente.
Hay que medir para eso niveles de hormona de crecimiento. Después de una tolerancia debe salir más de 1. ¿Qué se le mide? Resonancia magnética, y se le mide IgF1 y IgH. Aquí debemos dar tratamiento médico. Los pacientes con acromegalia, tratamiento médico preoperatorio no se les da. Solamente se les da a los pacientes posoperados, que están curados. Entonces, ¿cuál es el tratamiento médico? Pregunta de examen, control de una récord. No se le va a preguntar la dosis, se le va a preguntar acá el medicamento. ¿Ya? La dosis no se le pregunta acá, ¿no? ¿Y lo que le dice ahora? ¿Alguien me firmó? De la Entonces acá no le vamos a preguntar cuánto le da básicamente el medicamento. ¿Qué es lo que deben saber? Y este es el segundo medicamento, Pasirote, que no debes utilizarlo en los pacientes que tienen diabetes. El Pasirote no se utiliza en la diabetes. ¿Por qué? Porque genera hiperglicemia. ¿Ya? Y el otro es la cabergolina, que es un tratamiento menos efectivo. El otro medicamento es el Meclizamab, que tiene más efectividad, pero no hay en el Perú. ¿Ya? Entonces se le puede preguntar, ¿cuándo tiene mejor respuesta a los agonistas? ¿Con el tumor es hiperintenso? No, con es menos hiperintenso. Cuando tiene mayor granulación densa o cuando tiene menor índice proliferativo. Entonces, ¿cuándo tiene menos respuesta o cuando tiene más respuesta? Eso siempre se le puede preguntar. Y este es el algoritmo, chicos. Si el paciente está con postoperado de un tumor de acromegalia y no responde con agonista de primera generación, tiene que ser cambiar a otro agonista de Pasirote, de Octrote o Latrote a pasar a Pasirote. Si el paciente tiene diabetes, damos Meclizamab. Si no controlan, ¿qué debemos dar? Una segunda cirugía. Por lo tanto, los pacientes con acromegalia pueden volver a operarse. Hasta 2 o 3 veces yo he visto pacientes. Pero un dato interesante, mira, en Perú damos radioterapia. ¿Por qué? Porque somos un país pobre. No tenemos estos medicamentos algunas veces. En el hospital regional no hay, en la nacional a veces no hay. Entonces damos radioterapia. La radioterapia se reserva para pacientes que tienen tumores grandes después de la cirugía, o la terapia médica, como en nuestro caso, no está disponible. O el paciente no lo tolera. Pero ¿qué es la quimioterapia? La radioterapia, ¿qué es la radioterapia? Entre comillas, es que lo quema el hipófisis. La radioterapia no va a diferenciar células de hormona de crecimiento, células de la hormona tiroidea, células de los organismos, barre por todo. Entonces hay que tener cuidado de dar radioterapia a los pacientes, ¿no? Los pacientes van a presentar luego hipoperitarismo, ¿no? Y estos pacientes pueden presentar, chicos, incluso algunos tumores, comprometes el campo visual. Pueden dar incluso accidente cerebrovascular por radioterapia. Y el efecto de la radioterapia es en 5 años todavía. Muy bien, vamos a pasar a prolactinas. El prolactinoma hemos dicho que es el tumor más frecuente, ¿no? El 40% de los tumores son prolactinómanos. El 90% de sus tumores son pequeñitos. Los prolactinomas y los Cushing son pequeñitos. Las acromegalias son más grandes. Y es un dato interesante, miren, el 10 a 12% de las personas tenemos un tumor de hipófisis. Se analiza que tengamos 100 personas, por lo menos 10 tienen un tumor de hipófisis. ¿Qué significa? Que es un tumor incidental, que no funciona, por eso es un tumor clínicamente inaparente, es un tumor incidental. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lastimosamente, pues, bueno, no lastimosamente, sino que nosotros no nos hacemos resonancia de hipófisis. La resonancia de hipófisis cuesta como 300 soles. ¿Qué es lo que más nos hacemos? Ecografía de la tiroides. Y entonces, el nódulo tiroideo también es un tumor incidental que clínicamente puede estar en nosotros 16% de casos. Ayer, justo que se le hacía una ecografía a una paciente, una abuelita, que venía por el demente, por una herida en el pie. Y justo en la tomografía le voy a encontrar una calcificación en la tiroides. Y dije, ya la abuelita, le voy a hacer, ya abuelita como 70 años, ya le voy a hacer. Para que encuentre un tumor. Ahí lo vamos a tener en la clase. Tiene un tumor, tiene cáncer de tiroides. Grande tumor. Que no se palpaba. Porque a veces está profundo. Pero la ecografía lo vemos. ¿Cómo lo hemos encontrado? De forma incidental. Porque no sospecha de cáncer de tiroides. Es un hallazgo incidental. Entonces los prolactinomas son más frecuentes en las mujeres. Más en sus años fértiles. Y alguna vez están, bueno, esos son estrógenos dependientes. Entre los 25 a 30 años.
Ustedes en su vida médica, antes que sean especialistas, por lo menos se van a encontrar, si no es como paciente, como familiar que haya tenido elevación de la prolactina. No prolactinoma, pero elevación de la prolactina. Son tumores que dependen mucho de los estrógenos, son estimulados por los estrógenos e inhibidos por la dopamina. Entonces, los tumores de prolactinoma son parte del síndrome de neoplasia endocrina múltiple, tipo 1. Y acá está, ¿no? ¿Quiénes forman parte de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1? Pregunta de examen. Hiperparatiroidismo primario y tumor enteropancreático. Lo que esos tumores más un tumor de hipófisis, prolactinoma o acromegalia. Muy bien, entonces esta es la fisiopatología. El exceso de prolactina, ¿por qué es importante? Porque inhibe la GnRH. El exceso de prolactina, chicos, inhibe la GnRH. La GnRH, al ser inhibida, si es mujer, va a fallar los estrógenos. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se manifiesta la mujer? Amenorrea, oligomenorrea, disminución del líquido. Y en el varón va a bajar la testosterona. ¿Cómo se va a manifestar? Por disminución del líbido, masa muscular, disfunción eréctil. Justo yo tenía un paciente que lo veíamos por sobrepeso o obesidad, ¿no? Lo tratábamos y yo no sabía que este paciente era medio epiléptico, ¿no? Epiléptico. Me decía que tenía todos los días relaciones con su esposa. Y dice, doctor, ya se me bajaron esas sexuales, no tengo relaciones, ¿qué me pasará? Yo inocentemente pensaba que era porque por el tratamiento de bajada de peso y dije, pero qué raro, no me reporto los demás pacientes. Y justo, este paciente tiene un primo que es médico, que es médico profesor de ustedes, ¿no? Seguro que les ha enseñado. Y dice, no, me habrá hecho el examen de la DSH, pero es normal. Y le hace el examen de la prolactina, ¿sí? Y la prolactina tiene 500. Y la prolactina normal en varones es menos de 20, y en mujeres menos de 25. Tenía 500 de prolactina. ¿Qué estaba pasando? Le envió la testosterona y estaba en menos de 1. Entonces, el exceso de prolactina estaba inhibiendo su GnRH y estaba inhibiendo su LH y su testosterona. Bueno, el ejemplo de esa vaina, ¿no? Es un colectivo de la sexo todos los días. Es la solución, ¿no? Esta es plan. Digo, ya, entonces le dimos cabergolina, el tratamiento, ¿no? No hemos parado. El caballero tuvimos que despertar, tuvimos que darle el testosterona. Y ahí les pasó el eje. Tuvimos que volver a simular. Entonces pasa eso, ¿no? Los pacientes no tenían cefalea, no tenían déficit visual, no tenían nada, no tenían ese problema. O sea, los hombres que originan, tumores grandes, tener infertilidad, disminución de la libido. No genera ginecomastia, pregunta examen, ¿eh? No genera ginecomastia, pregunta examen. En las mujeres premenopáusicas que genera oligomenorrea, galactorrea y fertilidad, ¿no? La galactorrea obviamente es la secreción láctea que se da en las mujeres fuera del embarazo y lactancia. En la posmenopáusica da más síntomas de cefalea, dolor de cambios de la visión. Entonces es un cuadrito que nos dice un esquema, ¿no? Para mujeres que comparten qué síntomas: hipogonadismo, alteraciones del peso, alteraciones de la pubertad, galactorrea o cabello. Cuando el paciente entre en hipogonadismo, ¿qué significa hipogonadismo? Que le falta testosterona en el varón, testosterona en la mujer. Si es de muy largo tiempo, ¿qué le puede dar? Osteoporosis o osteopenia. Entonces, ¿por qué es importante la testosterona en el varón? No solamente para tener deseo sexual, sino para proteger sus huesos. Igual los estrógenos en la mujer. En los niños, justo le contaba el caso a su compañero, ¿no? ¿Qué pasaba en los niños? Tuvo una paciente, ese tipo, que generaba pubertad retrasada. Entonces, hace 5 años hubo la pandemia, bueno, no la pandemia, no, la epidemia del Guillain-Barré, 5 o 6 años. Entonces nos interconsultaron en el hospital con una niña que vieron que era muy chiquita, menudita, y le preguntaron, ¿cuántos años tienes? 14, y no arreglaba. Entonces la niña tenía amenorrea primaria. ¿Qué es la amenorrea primaria? Cuando la mujer no le viene la regla hasta los 14 años. Esa es la amenorrea primaria. La amenorrea secundaria es cuando la mujer le viene la regla mensual, pero a veces se atrasa más de 3 meses. ¿Ya? Entonces le evaluamos a la paciente y verdad, pero era talla baja, tenía amenorrea, tenía poco desarrollo puberal, no tenía desarrollo de mamas. Le vimos sus estrógenos, estaban bajos, y le vimos una resonancia y tenía un prolactinoma. ¿Cómo llegamos del Guillain-Barré hasta el prolactinoma? Por eso es importante que ustedes se pregunten sobre la esfera sexual, que les voy a hacer un resumen posteriormente. Amenorrea, pubertad retrasada en ambos sexos.
Entonces, ¿qué se recomienda en estos pacientes? Medir la prolactina. La prolactina en el varón es una de 25, en la mujer es una de 20. La prolactina debe medirse una hora después de despertar o de una hora después de comer. La manipulación de la mama, la ecografía mamaria previa, el estrés, las infecciones elevan la prolactina rápidamente. Para eso es importante nosotros medir el de prolactina, que es medir la prolactina cada 20 minutos. Entonces, en el algoritmo diagnóstico está que se eleva la prolactina, hay que incluir el embarazo. La principal causa de elevación de prolactina en las mujeres es el embarazo. La segunda son los fármacos, o las otras son enfermedades como la cirrosis, la enfermedad renal crónica, o los fármacos. Evaluamos el síntoma asociado a la prolactina y los niveles. Si los niveles de prolactina son menores de 250 y no tiene síntomas, hay que sospechar que sea un macroprolactina. Pregunta el examen, vean qué es macroprolactina. A un grupo le vamos a tomar macroprolactina y al otro grupo se va a tocar el efecto Hooke. ¿Ya? El efecto Hooke. Si el valor de prolactina es menos de 250, se le hace una resonancia magnética. Tiene síntomas, puede ser un macroadenoma o microadenoma. Si el valor es muy alto, se tiene que hacer dilución, que es el efecto Hooke. Entonces, ¿qué es el efecto Hooke que estamos hablando? El efecto Hooke, chicos, es cuando el paciente tiene demasiados niveles de prolactina y el examen que lo mide, que es un examen de antígeno, no lo capta. Por ejemplo, acá tenemos acá 10 prolactinas y el antígeno, que es el que mide el examen de prolactina, solamente puede captar 2. Por lo tanto, el paciente va a tener solamente 2, teóricamente, pero en realidad tiene 10. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Diluirse. ¿Cuáles se sospechan de estos pacientes? Cuando el paciente tiene síntomas, tiene galactorrea, oligomenorrea, cefalea, ¿no? Y los niveles de prolactina salen bajos. Salen bajos, ¿ya? En todos los pacientes que tienen tumores hipoficiales grandes y tienen niveles de prolactina bajos o ligeramente normales, o ligeramente elevados. ¿Qué hay que hacer acá? Diluir. Por ejemplo, ¿no? Es como que yo ponen el examen, que ustedes son la prolactina, y yo lo quiero avanzar a todos. No puedo avanzar, salen 4. Y mi supervisor me dice, ¿cuántos alumnos vinieron? 50, pero si tú solamente has abrazado 4, no es que solamente tuve esa capacidad de abrazar 4 igual. ¿Qué pasa acá? Hay tanta prolactina, hay tantos alumnos que el profesor o el antígeno no puede captar a todos. Entonces, ¿cómo viene la pregunta acá de estos pacientes? Paciente que tiene síntomas de elevación de la prolactina, no galactorrea, menorrea, ¿no? Y tiene prolactina 30. ¿Qué hay que hacer? Diluir la muestra. Pasa. Y viene el otro, la macroprolactina o el biprolactina, este es al revés. Son pacientes que tienen valores altos de prolactina, pero no tienen ningún síntoma. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la prolactina gigante, el anticuerpo. Es una causa de pseudo-hiperprolactinemia. Entonces son pacientes que tienen niveles de prolactina altos, pero no tienen ningún síntoma. O síntomas inespecíficos, ¿no? Entonces me salió una prolactina en 200. Le duele algo, ¿no? Me duele normal, me duele la cabeza, ¿no? Sigue teniendo equipo, ¿no? Es una macroprolactina. El diagnóstico de los prolactinomas es cuando el valor es más de 150. Cuando es más de 250, puede ser más un macroadenoma. Cuando es de 150, este valor es más un microadenoma. ¿Ya? ¿Por qué dijimos esto? Porque hay tumores no funcionantes. ¿Cuáles son los tumores no funcionantes? La mayoría de los tumores de hipófisis. ¿Qué causa? La mayoría de los tumores de hipófisis, cuando son grandes, comprimen el canal hipofisial y no permiten pasar la dopamina, que viene del hipotálamo. ¿Qué es la dopamina? El que estimula la prolactina, el que inhibe la prolactina. ¿Ya? Entonces, ¿los tumores no funcionantes pueden elevar la prolactina? Sí, y eso es lo más frecuente. ¿Qué es lo que van a encontrar siempre ustedes en el consultorio? Pacientes que tienen prolactina 70, 80, 90, 100 y tienen tumor de hipófisis. Eso no es un prolactinoma. ¿Por qué? Para decir la prolactina lo normal hasta así. Puede ser debida a drogas, estrógenos, disfuncional, idiopática, ¿no? Para decir que es por un tumor, debe ser más de 150. ¿Ya? ¿Por qué hemos dicho esto? Por esto, ¿no? Porque el tumor no funcionante puede elevar la prolactina por compresión del tallo hipofisial. ¿Ya, muchachos? Miren, este es inequivocadamente son prolactinomas. Miren su prolactina de 43.000. Altísimo, ¿no?
Es un paciente en el hospital Ramagliati que viene por convulsiones. Y 5, miren cuando se le hizo la resonancia y viene tumor. Grande, bueno, extremadamente grande. ¿Qué tenía? Hipogonadismo y déficit de hormona y crecimiento. Y los niveles de prolactina se asocian al tamaño del tumor, ¿no? Tumores más pequeños, menos de 2 centímetros, prolactina menos de 200. Más de 200, tumores más de 2 centímetros, tumores más de prolactina mayores de valores más de 1000. Entonces también en caso de elevación de la prolactina sin prolactinoma, ¿no? Eso puede ser en caso de una TSH, ¿no? Los hipotiroidismos, cuando la TSH sube, se eleva la prolactina. ¿Ya? Cuando la TSH sube, secundaria al hipotiroidismo, va a elevar la TRH. Y esa TRH eleva la prolactina. Entonces, cuando tengamos un paciente, ¿no?, que tenga TSH elevado y prolactina elevado, ¿qué hay que tratar primero? La TSH. ¿Ya? Entonces, la TSH elevada eleva la TRH y eso eleva la prolactina. Por eso dice acá, miren, aumenta la síntesis a la sensibilidad de la TRH hipotalámica, que estimula las células pituitarias. Otro también, el estrés, el ejercicio, las comidas, el estrés, el acto sexual, también eleva los niveles de prolactina. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces el ginecólogo evalúa a la mujer, evalúa a las mamas y le mide la prolactina. Entonces, ¿qué le va a encontrar? Prolactina alta. Pero esto va a ser pregunta del examen, ¿no? Acá en dos casos típicos, ¿no? Yo tenía un paciente que animó con el psiquiatra y el psiquiatra le enseñaba risperidona, quetiapina. Y la paciente viene, doctor, luego de tomar la risperidona y quetiapina, empecé con la galactorrea. ¿Por qué la galactorrea? Porque hay hiperprolactinemia secundaria de fármacos y la paciente a veces viene asustada. Me han dicho que tengo un tumor en la hipófisis. Y no, porque es por fármacos. Y luego vino otra paciente y me dijo, doctor, estaba con gastritis, reflujo, ¿no? Me gasto en medicamento y luego vine con galactorrea. Empecé por el estómago, ahora terminé por el. Y no, pues mira, porque la metoclopramida y la dalperidona también eleva la prolactina. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. También indoma con la familia. Entonces el diagnóstico es por imágenes, ¿no? Hacemos una resonancia magnética, una campimetría. Y hemos dicho que cualquier masa pituitaria complementada ahí con C puede elevar la prolactina. Entonces, luego del tratamiento con la cabergolina, lo normal es que se normalice la prolactina en un 75% o más. Y también disminuye el tamaño del tumor. Cuando no pasa eso, chicos, se considera un prolactinoma resistente. Ya, pregunta de examen. ¿Qué pasa con el prolactinoma resistente? Cuando no hay cambios en la prolactina, tiene reducción del tamaño tumoral, luego da el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el fin del tratamiento? El fin del tratamiento, chicos, es dar mejorar el campo visual, mejorar la menorrea, mejorar la fertilidad, mejorar la función sexual, mejorar la galactorrea. Yo trabajo en clínica de fertilidad, hay pacientes que en clínica tienen niveles de prolactina de 30, no se embarazan, 30-35. En los días le da cabergolina, se embaraza, ¿no? Hacemos eso. Entonces, los microprolactinomas mejorar la función gonadal sexual. Los macroprolactinomas los siguen tumor, ese es el objetivo. Y mejorar eso, ¿no? La galactorrea, el hipogonadismo, ¿no? El deseo de embarazo, ¿no? Como habíamos dicho en los varones, es el hipogonadismo, ¿no? El líquido. ¿Qué tratamiento hay para la cabergolina? Solamente hay dos: bromocriptina y cabergolina. Esta se empieza con una tabletita. La cabergolina y la bromocriptina dan muchos síntomas como náuseas, vómitos, mareo, confusión, gastrointestinales. Por eso siempre se da de noche. Yo tuve una paciente que venía al doctor y yo me tomaba cabergolina de día. Me daba mareo, no, se empezaba a desgastar. Otros tratamientos son la pericolina y la quinabolina, pero eso ahorita no hay. O sea, el algoritmo de tratamiento es fácil. Mira, damos a todos los pacientes con prolactinoma cabergolina. Si controla, estamos bien, podemos parar o seguir reiniciar. Pero si no controla con la cabergolina, tenemos que dar el otro agonista. ¿Cuál es el otro agonista? Bromocriptina. Primero hacer extranjero, pergolina. Y si no controla, recién pasamos a cirugía. Y si no controla, radioterapia.
Entonces se dan cuenta que la cirugía es como de tercera elección y la radioterapia ya de cuarta elección. Entonces, ¿cuál es el fin de tratar los microprolactinomas? Restaurar la fertilidad, la función gonadal, mejorar también los niveles de prolactina. En los macroprolactinomas, reducir el tamaño tumoral hasta más del 25% del volumen original. ¿Cuál es el seguimiento de estos pacientes? Los pacientes que reciben tratamiento con cabergolina por lo menos deben recibir un año. ¿Cuál es que suspender el tratamiento? Con el tumor en menos de 5 milímetros y la prolactina en menos de 6. Si tienen esos valores, cumple eso, se suspende el tratamiento. Porque eso es una pregunta frecuente, doctor. ¿Cuándo lo va a tomar? ¿Por vida la cabergolina? La cabergolina vale 50 soles. Entonces hay pacientes que toman 3 diarios, 3 semanales. 150 por 3. Perdón, 50 por 3, 150. Por mes, 600 al mes. ¿Esto va a tomar 600 al mes todos los días? ¿Todos los meses, todo el año? No. Mínimo un año. ¿Y hasta cuándo lo reducimos? Cuando la población es menor de 6 y el tumor es menos de 5 milímetros. Entonces, la cirugía, la tasa de éxito, chicos, es un 75%. En cambio, que el tratamiento médico es 85%. O sea, el tratamiento médico es más efectivo. Se puede dar la cirugía básicamente para recurrencia de hiperprolactinemia, no para otras cosas. Sin embargo, esto se va a preguntar en el examen. ¿Cuándo debe operarse un paciente? Si tiene prolactinoma. Se debe operar un paciente cuando tiene apoplejía, macroprolactina, intolerancia a los agonistas, ¿no? Le cae mal la cabergolina, tiene un tumor prolactinoma resistente, que es un 10% de casos, o de repente me dice el doctor, yo no quiero tomar pastillas todo un año, tiene que operarse, ¿no? Preferencia del paciente. Las complicaciones de la cirugía es que te puede dar diabetes insípida, fuga de líquidos cefalorraquídeo, meningitis, ¿no? La radioterapia, chicos, también es para los que no responden a los agonistas dopaminérgicos o fracasan de manera quirúrgica o tienen un prolactinoma maligno. La radioterapia puede controlar el crecimiento tumor que puede requerir hasta 20 años para tener el máximo efecto. Pero como les he dicho, la radioterapia que te puede dar hipocristarismo, daño nerviótico, difusión neurológica, stroke, incluso la radioterapia te puede dar tumores cerebrales secundarios, que puede aparecer un tumor después de 2 o 3 años. ¿Y cuándo se considera prolactinoma resistente? Los prolaktinomas resistentes, chicos, son con los pacientes que no alcanzan a normalizar los niveles de prolactina, o no reducen el tamaño tumoral, más del 50%, o no restauran la fertilidad. Un examen, ¿no? ¿Qué tan frecuentes son? Son el 10% de los pacientes. ¿Cuál es la aportación? El receptor de dosis. Que estos pacientes cuando toman 20 tabletas de cabergolina, o sea, gastan 1000 soles al mes, porque a cada tableta de cabergolina hemos dicho que vale 50 soles, y la cabergolina es de 0,5 miligramos. ¿Cuánto es acá? 11 miligramos por semana, o sea, 20 pastillas por semana. En esos casos tenemos una colega de ustedes, que es médico de acá, la CIPAC, que tenía un caso así, tenía un prolactinoma resistente. Ella tomaba una pastilla diaria, una pastilla diaria de cabergolina. Y los niveles de prolactina los tienen 50 también. 50. Porque si yo cosa le doy a ustedes, media pastilla, los hace bajar a 5 o 3. La cabergolina es potente. Entonces, este es un caso así. Y los prolaktinomas malignos son con los pacientes, hay una diseminación metastásica. No, eso no se va a tomar por cerrar. Ni eso. Muy bien, para terminar, vamos a hablar sobre diabetes insípida. Diabetes insípida. Vamos a hacer exactamente una hora de 59 minutos. 13 minutos. Es correcto. En relación al examen, ¿tiene Daniela. ¿Has aprobado todo? ¿Está bien? ¿Puedo tomar lista de abajo? ¿Estás todos al medio que está bien?
algo. Ya estamos acabando ya el curso, el examen. ¿Desean que ustedes examen primero o quieren para luego? Porque este es el grupo 6D. Primero. A ver, levante la mano y luego. Luego. Al último, ya. Al último, ya nomás seguimos al último. El otro miércoles. Son un montón para revisar los exámenes, son un montón. ¿Qué cosa le Dile que tú lo notaste y que yo lo volví. Pero no viste la letra arriba. ¿Cómo en dónde estás? Sí, era C. Pero no. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Escribiste tu nombre entonces? Y bonito va a haber dos exámenes. Teórico y práctico. ¿Ya? Igual que el examen práctico van a haber varias preguntas para que vayan calificando. Hay compañeros Sí. que tienen 18 en el práctico. Como hay compañeros Grupos. que tienen 2. Ya de que estudien, ¿no? No. ¿Tú? Entonces tú eres delegada. Igual ellos están diciendo. Ah, pero vamos atrás. No, yo no. No se les va a tomar la parte de trastorno gonadal, pero es importante explicarles sobre esto, ¿no? ¿Qué es eso? Esto es el orquidómetro. El orquidómetro, chicos, es el para evaluar los testículos de la persona. ¿Ya? Cuando nosotros nos damos cuenta del desarrollo sexual, ¿no? Usted lo va a llevar parte pediátrico, el clínico no lo va a llevar. Entonces, en la mujer el desarrollo empieza a partir de los 8 años. ¿Cómo se empieza a desarrollar en la mujer? Con el botón mamario. 2 años después la mujer regla, que se llama menarquía. Empieza primero con la telarquia, que es el desarrollo mamario 8 años, y luego la menarquia, que es a los 10 años. Entre el desarrollo mamario, que se le llama M2, al desarrollo de la menstruación, que es el M4, la niña crece. Por ejemplo, acá. ¿Por qué es importante esto? A ver, levante la mano y ha arreglado ustedes a los 11 años. A ver, levanta la mano, la chica. 11 años. 11. Levanta la mano. 11 años. Y aquí arregló a los 12. Levanta la mano a los 12. Y a los 10. ¿Alguien le arregló a los 10? ¿Nadie? Lo normal. ¿Por qué? ¿Cuándo Porque normal? la que arregló a los 10 tuvo una pubertad precoz. La regla más o menos viene 2 años después que las mamas. Si la niña arregló a los 10 años, significa que su desarrollo puberal empezó antes de los 8. Eso se llama pubertad precoz en la mujer. Pero vamos a ver en el varón. ¿Tú te acuerdas, hijo, a los cuántos años empezó a tener ese tipo? ¿A los cuántos? ¿A los cuántos años empezó a cambiar el cuerpo? Es difícil, aunque la mujer es más fácil. Y el varón, probablemente se enseñó los testículos. ¿Alguien acá su papá le hizo examinar los testículos? No, o sea, pero yo supongo que. ¿Tú? Pero yo supongo que a la chica de su mamá tiene
ya prepuber. Recién cuando se hace con el valor de 4, el niño es ya puber. Eso pasa cuando el niño tiene 9 años. En la pubertad, en las mujeres empieza a los 8, en los niños a los 9. El tamaño 4 significa que es 4 centímetros cúbicos o 2.5 centímetros de longitud. Por lo tanto, ustedes que van a ser médicos generales en su centro de salud, cuando vean a un niño que tiene poco crecimiento de caracteres sexuales secundarios, hay que evaluar al niño, obviamente en presencia de su papá y su mamá, y podemos medir su testículo. Si el testículo mide menos de 2 centímetros y medio, es porque el niño todavía es niño, no es puber todavía. Ahora, ¿cuándo empieza el crecimiento en el niño? Entre el número 10 y 15. Entre el 10 y el 15 ya hay pico de crecimiento, que se llama G4, que es cuando ya el pene ya se empieza a alargar. En cambio, que en la mujer se le llama M3, que es entre el desarrollo de la mama y la regla. En el varón se llama G4. Por eso es que el varón tiene el desarrollo puberal después. La mujer es más adelantadita, ¿no? El varón se desarrolla después. Por ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos que son importantes. A ver, amigo, tú de Chumpita Vargas. En tu Santiago. No vamos a casear. Entonces viene por ejemplo, hay que suponer que sea 10 años antes, ¿no? Viene su papá de él, ese doctor. Venga porque quiero que mi hijo crezca. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir una radiografía de la mano para ver cómo está su cartílago de crecimiento. Si vemos que todavía hay espacio entre hueso y hueso, va a crecer. Y lo otro es evaluar los testículos. Entonces yo le evalúo él y voy a encontrar los testículos acá. ¿Qué significa si lo encuentro acá? Que ya creció, que ya es un adulto. Entonces, ¿qué le voy a decir al papá? Va bien, su hijo, ya cuídelo ya porque puede embarazar con cáncer. Entonces el examino ya tiene el testículo grande, ya tiene vello, ya tiene grueso, ¿no? Entonces ahí no va a hacer nada, ¿no? Y no la placa, los huesos cerrados, adiós, ya no crece nada. Pero pasamos a Santiago, ¿no? El doctor, mi hijo también está, no crece mucho. Pero yo soy alto, todo. Le evaluamos y tiene los testículos chiquitos. No es la verdad, te lo digo la Entonces, estamos bien, señor, ahora sí podemos actuar porque el crecimiento científico va a ser el testículo entre 10 a 15. Significa que en unos 6 meses a un año su hijo va a hacer el brote de crecimiento. Pues ahí ya le podemos dar hormonas, vitaminas, ejercicio, ¿no? Es importante, entonces, le da los dos ejemplos para que se den cuenta, ¿no? Cuando ya los testículos están desarrollados, ya no hay nada que hacer. El testículo todavía está pequeño, hay todavía desarrollo puberal. En cambio que la mujer, una vez que la mujer ya arregló, ya no crece, así le sigue, ya no crece nada. Entonces el varón, igual cuando el testículo está en ese tamaño, ya no crece, ya está en 20 y es un adulto. Ya, chicos. Por eso les digo, ¿y cómo nos damos cuenta de eso? Porque hay muchos pacientes que llegan, ¿no? Hay jóvenes que llegan a nosotros porque se presentan a la policía o se presentan a las Fuerzas Armadas y ya los carteran y los exponen. Y encuentran con testículos pequeñitos. Y muchos de ellos tienen hipogonadismo, no lo saben. Tiene un testículo pequeño, tiene poco vello, pero es normal porque tiene deseo sexual. Pero muchos de ellos no tienen ya fertilidad adecuada. Entonces, por eso es importante darse cuenta de los testículos, que a veces poco examinamos nosotros como médicos. A ver, ¿alguna pregunta sobre eso de la pubertad? La pubertad precoz es más frecuente en mujeres, ¿ya? Y la pubertad poco atrasada es más frecuente en varones. Siempre que tengamos un problema de pubertad, veamos también la resonancia del hipócrita. Muy bien. Ya nos relajamos para terminar. Para nada. No sé cuánto. La pregunta es o sea, si menstrua a los 10 años está adelantada, ¿y cuándo sería muy tarde? Si no menstrua hasta los 15 años, ¿o no? Estoy preguntando, no estoy afirmando, estoy preguntando. Por eso quiero preguntar.
Sí, creo que esa es la mejor pregunta. Entonces vamos a hablar de la diabetes insípida, ¿no? ¿Por qué es importante la diabetes insípida? Porque en su caso no son tan frecuentes, pero hay que sospecharlo, ¿no? Pacientes que hacen polidipsia, poliuria. Y vamos a encontrar dos cosas, ¿no? El paciente va a tener osmolaridad plasmática elevada y urinaria disminuida, más concentrada. Ya, estos pacientes van a tener la relación de la urinaria con la plasmática menor de 1. Como hemos visto acá, la neurohipófisis igualita, ¿no? Se evalúa la glándula parte posterior, vemos la hiperintensidad, sin contraste y con contraste. Y acá en el corte coronal. La hormona antidiurética tiene tres tipos de receptores, B1, B2 y B3. El B1 tiene que ver con la vasoconstricción. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando ustedes estén llamando a emergencia van a darse cuenta que cuando el paciente entra en shock, el primer medicamento para subir la presión a una persona se llama noradrenalina. Y el segundo es la vasopresina. Entonces la vasopresina sirve como medicamento hipertensor, o sea, mejora la presión. Pero nosotros vamos a centrarnos en este efecto, en el túbulo colector, donde tiene que ver con la permeabilidad del agua y la acción de las moléculas que se llaman aquaponinas, que permiten la absorción del agua. Y el receptor B3 que tiene que ver con la liberación de la ACTH. O sea que la hormona antidiurética también tiene que ver con el eje de la ACTH. Entonces la vasopresina va a actuar en la parte de la membrana vasolateral, se va a fijar un receptor de la membrana y va a transportar la vesícula de aquaporina 2 hacia la membrana luminal para que se reabsorba agua. Si no pasa eso, ¿qué se pasa? Entonces el agua, la orina sale diluida. Por lo tanto, en la fisiología, el estímulo más importante para la hormona antidiurética es la disminución de la volemia. O sea, en un sangrado, ¿qué se estimula la hormona antidiurética? El aumento de sodio y el aumento de la osmolaridad urinaria. Y la baja de la osmolaridad plasmática, el aumento de la osmolaridad sérica y la disminución de la osmolaridad urinaria. Entonces se pregunta en examen. En cambio, la aldosterona, que también es una hormona, se estimula en relación a la alteración del potasio y alteración de la presión. Entonces, el potasio y la presión, la aldosterona. El sodio, la volemia y la osmolaridad sérica, la hormona antidiurética. Pregunta en examen. Por eso que el aumento de la osmolaridad plasmática es el principal estímulo de la hormona antidiurética, más efectiva que el volumen intravascular. Vemos acá, ¿no? El paciente tiene mayor osmolaridad, mayor secreción de la hormona antidiurética. Entonces, la causa de la diabetes insípida puede ser herencia, ¿no? Autosómico dominante, recesiva, causas raras, pero a veces se pregunta en examen, ¿no? Síndrome de Wolfram. ¿Qué es el síndrome de Wolfram? Son los pacientes que tienen diabetes insípida y diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Paciente que tiene diabetes insípida, diabetes mellitus y sordera o hipoacusia neurosensorial, síndrome de Wolfram. Y causas adquiridas, ¿no? Histocitosis Langerhans, infecciones, autoinmunes, sarcoidosis, linfoma. Entonces, ¿cuál es el tumor más frecuente a nivel hipotalámico? Es el craniofaringioma. Este craniofaringioma es el tumor hipotalámico más frecuente y es el que te causa diabetes insípida central. El comportamiento es muy agresivo, sin embargo es benigno. Otro caso es el germinoma. Los germinomas son tumores embrionarios, no como los teratomas. Van a producir niveles altos de HCG, que es la hormona colónica humana, y generan diabetes insípida. Hace como 2 años tuvimos un paciente venezolano que me mandaron este puzón y el paciente estaba soporoso, ¿no? Largo del medio. Y me dio una pena, digo, señor, ¿qué ha pasado? El paciente venía con un tumor en esta zona, ¿no? Yo pensé que era un tumor cerebral. Y evaluando con la oncóloga, el paciente tenía un germinoma. Tenía valores de HCG como de 60.000, 80.000. ¿Y qué pasaba en este paciente? Empecé a ver por qué estaba soporoso, porque se le estaba originando la alteración de la conciencia. En el sodio, su sodio estaba en 160. Entonces, la hipernatremia está originando una hiperosmolaridad. Y la hiperosmolaridad genera soporte, ¿no? Como si fuera una estadio hiperglicémico hiperesmolar, ¿no? Entonces se le dio quimioterapia al paciente y se le dio la desmofensina en spray y el paciente mejor. A las 48 horas estaba despierto. Y hasta ahora camina, curado del cáncer. Pues miren cómo los germinomas pueden generar diabetes insípida. El germinoma acá, en esta foto está acá. Otra forma rara son las histocitosis de célula de Langerhans, que son formas raras. Yo tengo un paciente sobre esto, que es un problema autoinmune y filtrativo. En estos casos hay engrosamiento del tallo hipofisial.
Otro caso son las diabetes insípidas autoinmunes, ¿no? Que son pacientes que tienen anticuerpos contra el daño inicial. Es un caso raro. Yo tengo normalmente un caso, ¿no? Y eso se asocia también a varias deficiencias de hormonas iniciales. En este caso, si se dan cuenta, miren cómo está el tallo inicial cruzado. Y acá se llama de Wolfram, ¿no? Diabetes mellitus, atrofia óptica, sordera y diabetes insípida central. Se llama de Wolfram. ¿Cómo se hace la evaluación diagnóstica en estos pacientes? En el diagnóstico inicial, es un paciente que toma mucha agua. Acá con mi compañero Flavio. Tiene diabetes insípida, entonces toma agua. Que le llama Flavio. Entonces, con potomanía, el paciente tiene potomanía. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuáles son sus exámenes de screening? La osmolaridad plasmática de la urinaria. ¿Cómo se calcula la plasmática? 2 veces el sodio más la glucosa de 18, más la urina de 6. Se le pide glucosa y creatinina porque la hiperglucemia de la diabetes genera poliuria, ¿no? La urea genera poliuria. Y también se le pide electrolitos porque la hipocalemia y la hipercalcemia genera diabetes insípida, pero nefrogénica. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico final? Así como he dicho que el diagnóstico final de la promigalia del test de tolerancia, ¿no? O el test de dexametasona, ¿cuál es el diagnóstico final acá? El test de restricción hídrica. Ese test de restricción hídrica o deshidratación hace que la persona, si es niño, lo tengamos como 16 horas sin tomar agua. Y si es adulto, hasta 24 horas sin tomar agua. O sea, mi amigo Flavio lo sentamos ahí mirando su televisión y lo observamos. Pida su celular, lea, ¿no? Para examen, ¿no? Y que no tome nada de agua. Un día. ¿Qué es lo que se hace? Se miden los electrolitos en una haga, se hace examen de orina y se calcula osmolaridad sodio, ¿no? Si llega a esos valores, se suspende la prueba y es positivo. Si no llega a esos valores, el paciente no tiene diabetes insípida, solamente es un potomano, no le gusta tomar agua. ¿Por qué decimos eso? Porque los que tienen diabetes insípida toman hasta 10 litros de agua, orinan 8 o 10 veces al día. Y además, si que tú no tienes acceso al agua y ve un baño, puede tomar hasta el agua del inodoro porque tiene una sed excesiva el paciente. Entonces, cuando la osmolaridad urinaria se eleva, el sodio se eleva y la plasmática se eleva, entonces ya suspendemos el test. Entonces, ante la sospecha de diabetes insípida, nosotros tenemos que hacer medir el volumen urinario, orine más de 3 litros. En el que está el líquido se mide la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad es menos de 300, hay que medir recién la plasmática. Si la plasmática es más de 300, se confirma la diabetes insípida. Pero si la osmolaridad plasmática es menos de 300, hay que hacer un test de deshidratación. Y en el test de deshidratación, si la urinaria es menos de 300, se confirma la diabetes insípida. Hasta acá confirmamos la diabetes insípida. Tanto acá como acá. Falta solamente diferenciar si la diabetes insípida es central, pues nefrogénica. Para eso utilizamos la dermopresina. ¿Qué es la dermopresina? La hormona antidiurética en spray. Si uno aplica el spray, midimos 2 horas después la osmolaridad urinaria. Si eso incrementa más del 50% la osmolaridad, o sea, se concentra más la orina, el paciente tiene diabetes insípida central. Si no concentra la orina, tiene diabetes nefrogénica. Entonces, si el paciente ya tiene diabetes insípida, tiene la osmolaridad 300, menor de 300, le aplicamos el spray. ¿Y qué va a hacer el spray? Va a reabsorber agua, por lo tanto la orina lo va a hacer más concentrada, va a incrementar más del 50% de su valor. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar? El paciente tiene diabetes insípida central. Si la reabsorción es menor del 10%, la diabetes se llama diabetes insípida, pero nefrogénica. Entonces, esto sí, revísenlo porque se va a tomar una pregunta del examen. ¿Qué es lo que vemos acá? Diabetes insípida central, osmolaridad menos de 300. Tú le colocas la dermopresina en el spray, aumenta hasta 500. Pero cuando es la nefrogénica no hay respuesta, porque la acción es un defecto en el receptor a nivel del riñón. No es que le falte la hormona, sino que la hormona está presente pero no puede actuar porque el defecto es en el receptor, en el túbulo colector. Y como todo ahora se ha modernizado, chicos, ya las pruebas se han dejado de lado. Entonces, este tipo de pruebas son pruebas riesgosas. Y ahora se pide copectina. ¿Qué es la copectina? Es parte de la cadena de aminoácidos de la hormona antidiurética. Es como si fuera el péptido C de la insulina. Cuando nosotros queríamos medir reserva pancreática, ¿qué medíamos? Péptido C. Cuando queríamos ver reserva de la hormona antidiurética, ahora vamos a pedir copectina. ¿Qué es lo que van a pedir los exámenes luego? La copectina.
¿Cuáles son los demás estudios? Una resonancia de hipófisis, un estudio de los huesos, valorar las demás hormonas superficiales, marcadores tumorales, ¿no? Y el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes insípida? La desmopresina. El tratamiento puede ser para integrar en la vena, integrar en pastillas o intranasal. Lo que nosotros tenemos es el intranasal. Su tiempo de vida media es casi hasta 24 horas. Y ese de acá, este es el que tenemos. El intranasal. ¿Cuándo se le da? Un PAP a 4 PAP por día. ¿A qué hora se le da? Se le da en la noche, porque los que tienen diabetes insípida se levantan cada hora orinando. Y eso es incompatible pues, con la vida, ¿no? Con la calidad de vida. Entonces se da un PAP en la noche. Va mejorando eso, si sigue orinando mucho en el día, se le da otro PAP en el día. ¿Ya? Es recontra efectivo. Este aparatito así tan simple como lo ven vale como 500 soles. Y no es tan fácil de conseguir. Entonces, a colación de eso, nos vino un paciente que estaba viendo una niña que tenía diabetes insípida en el hospital. La niña había ingresado con 160 de sodio, 165 de sodio. Y el día de viernes estaba de 140. El día domingo nosotros habíamos dejado la indicación, un PAF cada 12 horas. El día domingo vamos a pasar la visita y la niña estaba en cefalopática, con glaucoma 9. ¿Y nosotros qué pasó con la niña? ¿No? Le sacamos un AGA y tenía una sodio de 125. De 140 le estaba a 125. ¿Qué había pasado? Hablamos con la mamá y la mamá nos había dicho que la que había efectivizado la orden de los PAP había sido la interna de enfermería. Y nosotros habíamos puesto un PAP cada 12 horas. ¿Y qué entendemos nosotros un PAP cada 12 horas? Un PAP cada 12 horas. Pero la interna de enfermería había sido un PAP cada 12 horas. O sea, había duplicado la dosis. Entonces casi la niña se muere por ese lado. Un PAP en la mañana, un PAP en la noche. O sea, había cuadruplicado la dosis, ¿no? De 2 PAP pasaba a 4 PAP. Por eso que de ahora en adelante con esta colación nosotros ponemos un PAP en una sola fosa nasal. Porque la gente hace familia como nos un problema un domingo que tenemos que quedarnos todo un domingo regulares. Porque lo mejor es de 140 a 125. Puedo originar esa aminocrisis central, ¿no? Muy bien, entonces esa es la colación de la complicación de tratamiento. Y por último, para terminar, emergencias hipóxias. La emergencia más característica acá es la apoplejía. ¿Qué es la apoplejía? Es el infarto del hipófisis. Entonces, a ustedes les va a venir en el examen un caso de apoplejía, un caso de Cushing, un caso de acromegalia, un caso de tiroides, ¿no? Son 3, 4 casos que se le va a venir. En el caso de tiroides, siempre se le viene, uno va a venir tormenta tiroidea, el otro como mixematoso, uno viene apoplejía, otro viene Cushing, otro viene nódulo tiroideo. Entonces, la apoplejía articular, chicos, es una hemorragia asociada al tumor de hipófisis. Se presenta menos del 1% de la población, pero generalmente es frecuente casi en el 5 al 10% de los pacientes que tienen tumor de hipófisis. En el hospital regional se dan 1 o 2 casos por año, pero se dan. Generalmente los pacientes pueden presentarlo como primera manifestación. El paciente no sabe que tiene tumor de hipófisis y le da la apoplejía. Es más frecuente entre la quinta y sexta década de la vida, entre los 50 y 60 años. Es una hemorragia abrupta y la tarea clásica de estos pacientes es porque ellos tienen cefalea, alteraciones del campo visual o de la agudeza visual y se asocia a hipopenitarismo agudo. Entonces, generalmente cuando se infarta la hipófisis, se infarta en la zona central. ¿Qué encontramos en la zona central? La ACTH y el cortisol. Por lo tanto, estos pacientes van a tener cefalea, alteraciones del campo visual o visión borrosa y síncope, porque hacen una insuficiencia adrenal. Por eso es que es raro diagnosticarlo. Su prevalencia es 6 casos por cada 100.000. ¿Qué factores precipitantes? Pacientes que están sometidos a angiografía, cirugía ortopédica, cirugía cardíaca, traumatismo, prueba dinámica, trastorno de la coagulación. Lo más frecuente es qué tipo de tumor se infarta más, los adenomas no funcionantes. Y de los funcionantes, el prolactinoma. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una situación de que el paciente puede tener una isquemia. Los tumores siguen creciendo a mayor necesidad metabólica, pero a menor suministro sanguíneo. Y las células tumorales son sensibles a la deprivación de la glucosa, por eso se infartan, hacen apoptosis. Y porque también hay una angiogénesis alterada de los vasos sanguíneos. Esos son los factores precipitantes en el adenoma pituitario. Entonces, ¿cuál es la clínica? La clínica es de comienzo brusco e intenso, ¿no? El paciente tiene cefalea, de inicio brusco, disminución de la agudeza visual, alteración de las paredes craneales, ¿no? Estos pacientes pueden tener dosis palpebrales, alteración del tercer par craneal, hemianopsias temporales
Y miren, tiene como un meningismo, ¿no? ¿Qué es el meningismo? Como la parte del síndrome meninge, ¿no? Síndrome de Kerner, hemocisti, ¿no? Rigidez de nuca. Puede tener fotofobia, fiebre y trastorno de la conciencia. Entonces es característico, ¿no? Por lo tanto, entonces, todo paciente que tenga esos síntomas no solamente puede ser stroke, meningitis, infarto cerebral, sino también puede ser apoplejía pituitaria. ¿Ya? Se agrega un diagnóstico más. ¿Cuáles son los síntomas? Cefalea, dolor de cabeza, disminución de la agudeza visual. Y miren, hay también un score. Altera el largo, la agudeza visual, el campo visual, la apariencia ocular. Más puntos, más frecuencia. ¿Cuál es el manejo inicial? El manejo inicial es la clínica, la parte endocrina. Los pacientes hay que evaluarlos oftalmológicamente. Esos pacientes pierden el campo visual y los pares craneales. Hay que evaluar el tercer, cuarto y sexto par craneal. Entonces les hace una campimetría, ¿no? El paciente ve qué campo está viendo al médico. Ahora la campimetría se hace así, ¿no? El paciente le pone un dibujito, un arbolito y tú vas poniendo clic, 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 clic. Estos puntos negritos que ustedes ven acá significa que el paciente no ve acá abajo. Ya, los puntos negros significa que no ve, o sea, significa que el paciente tiene una cuadrantoxia nasal y temporal inferior. Ve solamente hacia arriba. Miren, interesante, en la parte de evaluación endocrina, ¿cuál es el eje que más afecta la ACTH? Si se afecta la ACTH, por lo tanto, el paciente va a tener insuficiencia suprarrenal, que es secundaria, porque se afecta la hipófisis. Luego de eso se afecta la SH y finalmente la gonadotropina. ¿Qué síntoma es importante acá? La hiponatremia. Entonces, ¿cómo hay que evaluar a estos pacientes? ¿No? Hay que evaluar a estos pacientes para ver que esto puede requerir un tipo de cirugía descompresiva, hay que pedir todas sus hormonas. Y acá hay algo interesante, ¿no? Este estudio evaluó el nivel de prolactina como factor predictor que se pueda recuperar la función de la hipófisis. Y eso notaron en estos pacientes, en 24 pacientes que analizaron en 3 años, y vieron que los niveles de prolactina, cuando la prolactina niveles son más de 8, el paciente se recupera. Cuando la prolactina es menos de 2, no se recupera. Entonces ellos notaron eso. Prolactina más de 8, los pacientes se recuperan. Prolactina menos de 2, no se recupera. ¿Qué significa esto? Que después del infarto de la hipófisis encontramos una prolactina baja, el paciente va a quedar con hipopiritarismo. O sea, le va a faltar todas las hormonas. O sea, va a tener hipotiroidismo, déficit hormonal de crecimiento, hipocortisolismo. Y entonces, en la evaluación radiológica de estos pacientes, ideal pide resonancia, pero por tema de emergencia tenemos que le piden tomografía, de forma más urgente. Bien. ¿Y cómo pueden encontrar las imágenes? Encuentran así las lesiones, en tomografía, un infarto cerebral, y la resonancia le encuentran así. ¿Qué lo notan? ¿No? Dos niveles. Otro nivel de líquido dentro de la lesión vegetal. Y van a encontrar tumores así. Dos niveles, un nivel acá, un nivel acá. Y esa va a ir cuando cómo va cambiando, ¿no? Miren, acá el tumor, miren, un nivel acá y un nivel acá. Un infarto de la hipófisis. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la apoplejía pituitaria? Yo lo he dicho, ¿no? Un stroke, apoplejía diabética, oftalmopatía diabética, migraña, artritis, meningitis, hemorragia subarachnoidea. Y este es un caso interesante, es un caso de la vida real. Todas las mujeres que tienen tumores hipoficiales más de 1 centímetro, idealmente no deben embarazarse, porque por eso que los tumores de hipófisis crecen por los strokes. Miren esta paciente de 27 años gestante, viene por cefalea aguda. Se le hace y es una apoplejía. Una apoplejía. Entonces, aconsejan a sus pacientes, ¿no? Si tienen un tumor de hipófisis, si es menos de 1 centímetro, embarazan. Si es más de 1 centímetro, ten cuidado, porque puede crecer tu tumor y se puede dar un infarto de hipófisis. Y para finalizar el tratamiento conservador quirúrgico. Generalmente los prolactinoma sí, tratamiento conservador. Tratamiento conservador, chicos, se requiere que los pacientes no deben operar. Se quiere la hemorragia va a ir siguiendo poco a poco. Entonces, hay que mejorar los síntomas, aliviar la compresión visual, mejorar la inestabilidad hemodinámica y la terapia de soporte. ¿Cuál es el tratamiento de soporte? La hidrocortisona. Entonces, cuando vean un caso de apoplejía pituitaria que damos, hidrocortisona, porque vamos a examen, ¿no? Hidrocortisona. Más obviamente la hidratación. Reemplazo de esteroides y hidratación de electrolitos.
para mejorar la inestabilidad hemodinámica. El manejo conservador básicamente se da en pacientes que tienen apoplejía pituitaria pero no tienen síntomas oftalmológicos severos y tampoco hay tratamiento o problema del nivel de conciencia, porque si tienes un problema de nivel de conciencia tienes que operar, porque esa hemorragia puede ser fatal y entra en un estado de shock. Entonces los campos visuales mejoran, el estado neurológico mejora con tratamiento conservador, la parálisis ocular y el efecto ocular mejora, demora pero va a ir mejorando, porque la hemorragia se va absorbiendo. Entonces después de la cirugía la función se recupera al 50%, por eso es que hay que observar a estos pacientes. Pero pregunta de examen, ¿cuándo operamos a estos pacientes? En la apoplejía pituitaria. El abordaje que se hace es el mismo, transfenoidal, el linfoscopo, todo eso. Cuando hay un hematoma y hay que evacuar, cuando hay un tumor quístico, cuando hay que reparar la base del cráneo, o cuando hay que descomprimir el aparato. Por ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene una apoplejía pituitaria y te está quedando ciega, no lo vas a dejar hundido. Tienes que sacar el hematoma. Por eso que pregunta y sabe, ¿cuál es la indicación de esto? ¿No? Trastorno de la agudeza visual o el campo visual severo y deterioro de la conciencia. Ahí se opera. ¿Y qué pasa si su madre es gestante? Tendrás que operarla cuando esté más de 24 semanas, ¿no? Antes de 24 semanas no operan a las gestantes por daño en el bebé, por anestesia. Si hemos tenido casos así, imagínate, que la gestante se embarace, tenga un prolactinoma o un tumor funcionante, se apoplejí y encima que tenga problemas severos. Se puede quedar ciega. Tienes que enfocar o es tu visión o el bebé. Y este es el algoritmo magnético, ¿no? Tratamientos, maneja la estabilidad hemodinámica, electrolitos, ¿no? Tratamiento hormonal, pide su tomografía o resonancia, evaluar la parte neurológica con neurocirujano, y si se va a operar si el paciente tiene alteración del campo visual severo, de la agudeza visual severa o deterioro de la conciencia. Entonces, ¿qué se va a hacer? Un seguimiento postoperatorio, ¿no? Estos pacientes cuando se operan que pueden tener problemas de electrolitos, es decir, diabetes insípida. Pueden hacer fuga de líquido cefalorraquídeo, pérdida visual, meningitis. Entonces, finalmente, si el paciente se operó, hay que evaluar. ¿Cuándo hay que evaluar el eje adrenal? El eje adrenal hay que evaluarlo, chicos, a los 2 meses. Tenemos 2 meses para evaluar el eje adrenal. Inicialmente a las 24 horas y luego a los 2 meses. Y el FSH y el eje tiroideo a los 3 o 4 días. La agudeza visual mejora dentro de las 48 horas luego de la cirugía. Y el seguimiento de la apoplejía. Hay pacientes que vuelven a entrar en la apoplejía, otro infarto hipotensivo. Y cuando hay tumor ahí, hay que darle radioterapia según la cirugía. Igual estos pacientes hay que hacer una resonancia. ¿Cuándo se hace la resonancia? 3 a 6 meses después. Muchachos, ahí acabamos. Ahí están las diapositivas.